quisiera que pensáramos hoy si en nuestro corazón hay una certeza que Cristo viene. Y si en nuestro corazón no solo hay una certeza que Cristo viene, sino un entendimiento del tiempo de su venida. Amén. Muchos decimos en la iglesia evangélica, ¿verdad? Por todo el mundo, Cristo viene. Y lo vemos en calcomanías en los carros y dice Cristo viene. Pero la verdad es, ¿cuántos que ponen esas calcomanías o que tal vez decimos esa expresión, Cristo viene, tenemos en nuestro corazón la certeza de que viene? O decimos, Cristo viene, pero en el fondo decimos, pero a saber, ¿verdad? No se ve nada. Como le decían tal vez a Noé, tienes más de 100 años de estar hablando, diciendo que va a llover y que va a caer agua del cielo y no hay ni una gotita, ¿verdad? Antes del 5 de noviembre del año que pasó, año 24, más de la mitad de norteamericanos deseaban y decían, ¿verdad? Trump para presidente, ¿verdad? Trump va a ganar. Pero en realidad no había una certeza, ¿verdad? O ustedes, algunos de ustedes tenían una certeza en su corazón. Ni siquiera el partido, ¿verdad? De Trump tenían la certeza. Tenían preparado, sí, así como en las finales del Super Bowl, ¿verdad? Los dos equipos tienen preparado sus camisas y sus adornos y todo que dice campeones del tal año, pero no lo sacan. No lo sacan porque no tienen la certeza que van a ganar, ¿verdad? Igual fue en el 4 de noviembre del año pasado, ¿verdad? Tenían ya listos los cohetes, ¿verdad? Los fireworks. Tenían los fósforos a la par para encender esos fireworks, pero no los encendían porque no tenían una certeza. No sabían ellos si el equipo contrario iba a tener éxito con sus maquinaciones, ¿verdad? Así como les habían funcionado en el año 2020, ¿verdad? Entonces no había certezas. Sí. Y peor si pasa esto. Y si no gana, qué vergüenza. Yo tengo ahí en mi carro una calcomanía que dice Trump y J.D. Vance, ¿verdad? Pero ¿y si no gana? Voy a tener que ir a arrancar esa calcomanía lo más pronto posible. ¿Y si pasa esto? ¿Y si las encuestas dicen eso, pero al final es mentira? Como sucedió exactamente el 4 de noviembre, una de las encuestas que fue muy famosa y siempre había sido muy certera, el 4 de noviembre sacó una encuesta que en Iowa, la que estaba en contra de Trump, ¿verdad? Compitiendo, no así los nombres, llevaba una ventaja de 47% y Trump 44%, ¿verdad? Y mucha gente tal vez se desinfló, ¿verdad? Y, ya perdimos, ¿verdad? O sea, no había una certeza, hermanos. Pero en cuanto a la venida del Señor, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, necesitamos tener una certeza de que el Señor viene. Él lo prometió y Él no miente, porque no es hombre para que mienta, dice la Escritura, ¿verdad? Ni para que se arrepienta. Él prometió, dice 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Vemos, o sea, no solo critican que no, hombre, eso no va a venir.
Ustedes son unos tontos creyendo que va a venir. Él prometió, pero no va a cumplir, porque está diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En Hebreos capítulo 10, verso 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Amén. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué promesa está hablando? Aquí lo dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, y el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, hermano, está el Señor diciéndonos, animándonos y exhortándonos a que como hijos de Dios, pueblo de Dios, necesitamos creer en su promesa, no perder la confianza en Él, en sus palabras, y saber que Él va a venir. Él va a venir, y dice, y no tardará. Él no se va a tardar ni un día más del día que está decretado. Amén. Él tiene pensado, por eso la Biblia dice, nadie sabe el día y la hora, pero hay un día y una hora. Y lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Que eso no quiere decir que nadie sabrá. La Biblia sí nos muestra que sí, el pueblo de Dios, los que confían en el Señor, aquellos que dice aquí que, acabo de leerlo, donde dice que tiene grande galardón, ¿verdad? Los que confían en el Señor. ¿Cuál es el galardón? Grande galardón, que lo veremos, sabremos el día, sabremos la hora. Amén. Bueno, pero mire, hermano, sigamos leyendo. Dice el verso 11, el verso 1 del capítulo siguiente: es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. O sea que entonces nos está diciendo que para tener una certeza de su venida necesitamos fe para tener esa certeza. ¿Recuerdan? Eso lo hemos aprendido desde muchos años atrás. Y para tener fe necesitamos oír. Y para oír necesitamos oír ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, la venida del Señor es sinónimo o son eventos que son en el mismo momento. La venida del Señor es también la venida del reino, porque Él es el rey, ¿verdad? Sin el rey no hay reino. Entonces la venida de Cristo, el Rey de Reyes, es la venida del reino de Dios. Amén. Eso tiene que estar muy claro en nuestros corazones. Esa será la culminación, hermano, de todo el plan de Dios desde la creación. Desde Génesis 1:1, cuando el Señor empieza a hablar ahí de la creación, hasta el final, la culminación de todo su plan divino. O sea, puede imaginar que el Señor es alguien que empieza algo y no lo termina. Empieza algo y queda truncado porque algo salió mal, o porque alguien se cruzó en el camino, o porque el enemigo le estropeó sus planes. Eso no es posible. Él es el Rey de Reyes, omnipotente, todopoderoso. No hay nadie como Él, nadie que se compare a Él. Amén. Entonces, hermanos, ese día de esa creación, quiero que leamos un verso bueno, antes de ver ese verso, queremos ver en esta tarde uno de los principios bíblicos para entender la palabra de Dios y entender la profecía. Y ese principio bíblico es
que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ok? Eso lo encontramos en Pedro. Leamos segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Amén. Estamos ahí, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. ¿De dónde sacó el apóstol Pedro eso? ¿De dónde él se lo inventó? ¿O hay alguna base bíblica? Vamos al Salmo 90, verso 4, y encontramos ahí ese principio que está por todas las escrituras. Salmo 90, verso 4 dice: Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Amén. Entonces, ¿quién escribió el Salmo 90? Ahí dice la Biblia, en algunas Biblias pues lo dice, pero especifica que este salmo fue escrito por Moisés, ¿verdad? Amén. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Como lo dice en el salmo, dice como el día de ayer. Esa palabra, el día de ayer. Usted sabe que Moisés fue el que escribió Génesis, y en la creación está una creación que el Señor hizo en 7 días, ¿verdad? El día, cada día como 1000 años. O sea, seguramente, Moisés lo podía ver y Pedro lo pudo ver. Por eso es que en el contexto, lo que Óscar estaba diciendo al inicio del servicio, el contexto de Pedro, donde dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ahí él está hablando de cómo las aguas en el tiempo del diluvio, de abajo, las fuentes de abajo y las fuentes de arriba. Y en el segundo día de la creación también aparece eso, las aguas. Entonces Pedro estaba entendiendo lo que Moisés había visto, él lo pudo ver. Entonces, basado en eso, solo en ese principio, porque hay más otros principios en la Biblia que nos pueden ayudar a entender muchas cosas en la Escritura respecto al día de su venida, y que el Señor lo ha puesto en la Escritura. Y lo que quiero decirles desde ahorita, hermanos, son muchas cosas las que vamos a ver ahorita que hemos visto por años, las hemos oído, las hemos leído, pero si no pasan de aquí de la cabeza por una revelación al corazón, escrito ahí, no vamos a tener la certeza. Va a haber dudas, va a haber incredulidad, va a haber razonamiento. Pero cuando el Señor lo escribe en el corazón, hermano, hay una certeza. Amén. ¿Pueden ustedes imaginar que el Señor no cumpla, no escuche, no responda la oración que por 2000 años el pueblo de Dios ha estado haciendo? Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, ¿verdad? ¿Puede usted creer que el Señor no cumpla con eso? Claro que Él va a cumplir. La oración de santos por años, por miles de años, se cumplirá. Dios no va a fallar, como lo acabamos de leer, hermanos. El que ha de venir, vendrá. Y debemos prepararnos, ¿verdad? Debemos estar listos, como Pablo nos exhorta en sus cartas, en la carta de los Tesalonicenses, que no nos sorprenda como un ladrón en la noche, sino que debemos estar listos porque tenemos la certeza que Él va a venir. No es como cuando un amigo te dice: a ver, algún día te visito, ¿verdad? Ah, sí, sería bueno. ¿Cuántas veces le ha pasado a ustedes con algún amigo? Algún día te visito, ah, qué bueno sería. Pero así queda, nunca, no hay una certeza, no hay una palabra, decir tal día llego, ¿verdad? Entonces tú nunca vas a estar preparado.
¿Qué si de repente un día inesperado llegue, verdad, a tocar la puerta? Yo te dije que iba a visitarte. Ay, hermano, pero no me dijiste. No estoy listo. Estoy a punto de salir, así que lo siento mucho. ¿Entiendes? Bueno. Venga tu reino. ¿Y qué sigue diciendo la oración del Padre Nuestro? Que el hermano Isaías también habló de eso el viernes, ¿verdad? Hágase tu voluntad como en el cielo. Porque cuando el Señor venga, cuando venga su reino, será cuando se hará la voluntad de Dios. Ya no habrá nadie que esté quebrantando, porque el Señor será el Señor de todo, dice la Biblia en Corintios 15. Amén. Amén. Hermanos, eso es algo que está por toda la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál fue la última pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús antes de que Jesús se fuera? La última pregunta, Señor, le dijeron, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? O sea, ellos, el pueblo de Israel, tenían la certeza, no sabían cuándo, pero tenían la certeza de que Dios va a restaurar el reino a Israel. Y si usted y yo tuviéramos la certeza de que el reino de Dios va a ser restaurado a su pueblo y que Israel va a gobernar el mundo entero, lo diríamos, lo creeríamos, ¿verdad? No estaríamos afligidos. Ay, la China está armándose hasta los dientes. Ay, Rusia. Ay, Irán. ¿Qué va a pasar? Claro que sí, van a hacer un poquito de bulla, ¿verdad? Como dice en el Salmo 2, ¿verdad? Pero al final, dice el Salmo 2, el Señor se reirá de ellos, porque el Señor ha prometido el reino de este mundo a su pueblo, a Abraham. ¿Recuerda? Desde la promesa de Abraham, Abraham, tu descendencia heredará la tierra. Amén. Es importante entender que necesitamos la certeza, hermanos. De los 12 apóstoles, los 12 fueron torturados, perseguidos por lo que ellos creían. Y de los 12, 11 murieron como mártires. El único que no murió como mártir fue Juan, pero no sin haber sido antes torturado gravemente. Pero ¿por qué ellos pudieron soportar eso? Porque tenían la certeza de que el Señor se fue, pero dijo que va a venir. Y lo sabemos porque Él resucitó, está vivo. Sus palabras no son cualquier cosa, son palabras que están fundadas en el gran milagro de que Él está vivo. Él resucitó. Entonces, hermano, nadie creo que estaría dispuesto a sufrir y aún a dar su vida por una mentira, ¿verdad? O por algo que no cree. Pero Dios está por responder esa petición de aquí a pocos años, hermanos, y es lo que queremos ver en esta tarde. De aquí a pocos años. Y no porque estemos queriendo poner fechas a nuestro antojo, no porque estamos viendo que ay, es que la cosa está tan difícil que necesitamos que ya venga, así que vamos a creer que faltan pocos años. No es así, es porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, solo nos quedan dos cosas: una es rechazarla y otra cosa es creerla. Bienaventurados, le dijo el Señor a Tomás, ¿verdad? Los que creyeron sin haber visto. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos. Por eso dice Hebreos 11:1, necesitamos la fe para tener la certeza de lo que esperamos. Amén. Pero volviendo al principio bíblico de que un día es como 1000 años, en la Biblia vamos a encontrar muchas profecías que nos señalan que después de 6000 años vendrá el reino de Dios. ¿Ok? Porque después de 6 días de la creación, lo que vino fue el séptimo día, donde dice que el Señor descansó. El séptimo día, el Señor hizo la creación en 6 días. ¿Cuántos creen que Dios pudo haber hecho la creación en un segundo? Es Dios, para Él no hay nada imposible. Pero ¿por qué lo hizo en 6 días?
porque Él estaba enseñándonos algo. Por eso dice la Biblia en el Isaías 46, verso 9 dice, vamos ahí porque ese verso es bien importante y bien bonito y apoya lo que estamos hablando. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Okay? Él es Dios, está aclarándolo y dice que anuncio lo por venir desde el principio. Amén. Esa es una de las razones principales por las que el Señor la creación la hizo en 6 días. Y cuando llega al séptimo día, dice la Biblia que entonces el Señor descansó. ¿Ok? Es como cuando el esposo trabaja de lunes a viernes, ¿verdad? Y cuando llega el séptimo día, no se quieren ni levantar, ¿verdad? Hoy es mi día, tráiganme el desayuno a la cama, ¿verdad? El séptimo día es cuando el Señor descansó, es lo que la Biblia habla. Oiga bien esto, hermano, hemos oído esa expresión y está por toda la Biblia, el día del Señor. ¿Ok? El día del Señor, y de acuerdo al principio bíblico de un día como 1000 años, el día del Señor no es un día de 24 horas que digan, es el día del Señor. No, el día del Señor son los 7000 años, los 1000 años, perdón, del séptimo día, el milenio. Todo ese rango de 1000 años, de los 7000, el último día de la creación, que son 1000 años, que es del año 6000 al 7000, ese espacio es lo que es el día del Señor. Y cuando usted lee en la Biblia cosas que van a suceder el día del Señor, va a encontrar que va a suceder en ese espacio de 1000 años. Por eso es que en Pedro, por ejemplo, dice, ¿verdad?, que en ese día todo va a ser cambiado. La tierra y cielos nuevos y tierra nueva. Esto quiere decir que cielos nuevos y tierra nueva no va a ser exactamente cuando empiezan los 1000 años, que estamos a poquitos años de eso, ¿verdad? Entonces el día del Señor, tomémoslo en cuenta, está hablando de 1000 años, ¿verdad? Amén. En base a estos días de la creación, 1000 años cada día, vamos a encontrar entonces que el Señor, después de 6000 años, sería el final para empezar el día de reposo. Amén. Hermanos, pidámosle al Señor que estas profecías, que vamos a ver solo unas poquitas del montón que hay, muchas en la Biblia, pero también quiero aclarar que hay algunas cosas sí que ya las habíamos oído y las hemos aprendido por años, ¿verdad? Pero hay otras que las encontré en esa enseñanza que está en internet, que se llama Mesías 2030, ¿verdad? Ahí habla él de muchas de esas cosas también, y hay algunas que yo nunca las había visto y me parecieron muy lindas, muy interesantes, muy importantes. Pidámosle al Señor que no solo estén aquí, de veras, hermanos, desde ya un buen tiempo, de años, no de años, pero muchos años, pero sí un par de años, mi corazón ha estado ese clamor, porque yo lo puedo ver con mis ojos, lo leo, lo entiendo, pero también puedo ver que hay personas que han recibido más en sus corazones la certeza, y miro cómo están creyendo eso con todo su corazón, y el Señor, dame a mí también esa certeza. ¿Cuántos quisieran esa certeza, hermanos? Esa certeza, se lo voy a tirar de una vez así, de que de aquí a más o menos 2 años será la abominación desoladora que habló Daniel.
más o menos de aquí a 2 años, empezarán los últimos 3 años y medio para llegar al séptimo día. Pero es fácil decirlo y encontrarlo en la Biblia muchas veces, tal vez no tan fácil, pero al oír la enseñanza y verlo con los ojos y entenderlo con la razón, sí, ahí lo dice. Pero otra cosa es cuando se ha hecho vida. Amén. Muchos padres creen aquí que disciplinar al hijo lo va a ayudar a que la rebelión salga de su corazón. Pero muchos de esos padres solo lo tienen aquí, no lo creen con todo su corazón, no tienen la certeza de que cuando le van a dar vara a su niño por rebelión, por desobediencia, la rebelión que está en su corazón va a salir. Si tuvieran la certeza, no se detendrían por sus sentimientos, ¿verdad? Ay, no, es que pobrecito, ¿verdad? A veces el niño es todo flaquito y tú dices, ay, es que lo voy a partir en 2. Si tuviéramos la certeza de la palabra de Dios, nuestra caminata fuera diferente. Entonces pidámosle al Señor, hermanos. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Señor, danos por favor una revelación en nuestro corazón de lo que tú enseñas en tu palabra respecto a la venida de tu Hijo, respecto a la venida del Mesías, respecto al reino que viene pronto, tu reino, el reino tuyo, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nosotros recibamos una revelación al leer, al comprender lo que tú dejaste en tu palabra, para que comencemos a tener una certeza que cambie nuestra vida, nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, lo que pasó los primeros 6 días de la creación se cumplió en un término de 6,000 años. ¿Ok? Esos 6,000 años están a punto de terminar. En el año 2030 terminan los 6,000 años. Haciendo las cuentas, desde el día de la creación hasta el año 2030, 6,000 años. Y cada día de la creación tuvo su cumplimiento en cada 1,000 años que fueron pasando. Y una explicación muy corta sería como de esta manera. En el primer día, el Señor separó la luz de las tinieblas. Está en Génesis 1. No le voy a decir que vaya y leamos los versos, solo usted ya lo sabe, pero para irlo mencionando nada más. El primer día, Dios separa la luz y las tinieblas, ¿verdad? Y en el primer milenio, el cumplimiento de eso fue que Adán y Eva pecaron y eso trajo tinieblas al corazón del hombre. El pecado entró y eso trajo luz y tinieblas, trajo el bien y el mal en el hombre, ¿verdad? O sea, el cumplimiento del primer día de la creación, de hubo tinieblas y hubo luz, ¿verdad? Luz y tinieblas se cumplió en el mismo ser humano en los primeros 1,000 años con Adán haber pecado. En el segundo día de la creación, las aguas fueron separadas. Ahí dice en Génesis que había aguas arriba de la expansión y abajo en la tierra, y el Señor separó esas aguas, una separación. Entonces, en el segundo término, desde el año 1000 al año 2000, fue durante el tiempo de Noé. Sucedió lo mismo en el tiempo de Noé, si usted quiere leer después en Génesis 7:8, que dice que cuando fue el diluvio, se abrieron las fuentes de las aguas de arriba y las de abajo, dice. Igual que Génesis en el segundo día de la creación, que es lo que Pedro hace referencia en la segunda carta en el capítulo 3. El tercer día de la creación es cuando el Señor hace que produzcan plantas, hierbas que den semilla, dice, y árboles que den fruto. Hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Del año 2000 al año 3000, en ese tramo, es cuando Abraham le promete
Dios le promete a Abraham que su simiente, que es la misma palabra hebrea, semilla, ¿okay? De la creación, donde dice que los árboles que den semilla, que den simiente, la misma palabra hebrea que aparece aquí cuando dice que el Señor le promete a Abraham que su simiente recibirá la tierra. Amén. Y fue también en ese periodo del año 2000 al año 3000 el que el Señor le da al pueblo de Dios su palabra en el Sinaí, ¿verdad? Y sabemos que la palabra también es semilla, ¿o no? Como la parábola del sembrador, la palabra es semilla. Entonces, eso es el cumplimiento del día 3 en el tramo de 2000 años a 3000 años. En el día 4, ese es bien lindo, porque en el día 4 fue cuando el Señor hace que aparezca el sol, ¿verdad? Aparece el sol. Algunos creen que ese día el Señor creó al sol, pero la Biblia no dice que lo creó ahí, sino apareció el sol. Pero no se sabe exactamente cómo fue. Si ya la tierra daba vueltas alrededor del sol y tal vez estaba con alguna cobertura que no permitía que la luz penetrara. No sabemos. Lo que sí sabemos es que en el cuarto día de la creación, el sol pudo penetrar y alumbró la tierra por primera vez, ¿verdad? En ese día de la creación aparece el sol del año 3000 al año 4000, en el cuarto día, ¿verdad? Y fue en ese cuarto día cuando el Mesías vino, y la Biblia y él mismo lo dice que él es la luz, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Él es el sol. Malaquías dice que él es el sol de justicia. Entonces, el Señor Jesús, su venida, su primera venida, está en el día 4. Ese es el cumplimiento del día 4. Amén. O sea, la venida del Mesías es el cumplimiento del día 4 de la creación. El día 5 de la creación dice que el Señor hizo que las aguas produjeran peces y aves. Eso está en Génesis, ¿verdad? Y ahí en Génesis 1 entonces dice que el Señor le dice a las aves y a los peces que se multipliquen, dice, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Una multiplicación, ¿verdad? Ese es el día 5. El día 5 es el año 4000 al año 5000, ese tramo de años. Ya se está acercando a nuestro tiempo, ¿verdad? Del año 4000 entonces al año 5000 fue cuando el Señor se va y le dice a sus discípulos que ellos hagan más discípulos, ¿verdad? Y que se multipliquen. El Señor le llama a sus discípulos, ¿cómo les llama? Pescadores de hombres, ¿verdad? O sea, son pescadores, los peces. Iban a ir a pescar, a agarrar peces para que multiplicarse y llenar los mares, llenar la tierra. Amén. Y las aves, esos discípulos pescadores de hombres, no pudieron salir antes que el espíritu, que en la Biblia ahí es como una figura de paloma, las aves, el espíritu con ellos salieron y se multiplicaron, ¿verdad? Es el cumplimiento. Ir a ser discípulos, el cumplimiento del día 5 de la creación. Por último viene el 6º día de la creación. El hombre es creado y también se le dice al hombre que se multiplique, que llene la tierra y que domine sobre la creación, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor crea a Adán? Multiplícate, ¿verdad? Y él era el que iba a enseñorearse, dominar la creación. Y eso, hermano, es el año 5000 al año 6000 en que estamos hoy, ¿verdad? Es un hecho estadístico. Si usted lo puede buscar después en cualquier lugar de búsqueda, puede encontrar que la humanidad iba creciendo así y de repente en los últimos milenios creció así, de una forma exponencial, ¿verdad? La humanidad se multiplicó en el último milenio. Y no solo eso, sino también el control y dominio sobre la creación, ¿verdad? Amén. Apenas hace unos 300 años, ¿qué había aquí en la tierra?
estaban viviendo casi igual que hacía 3000 años, ¿verdad que sí? Alumbrándose con candelas y con antorchas, etcétera. Fue en el último día, en el sexto día, donde la humanidad en realidad se multiplicó y empezó a tener control, mucho control de dominio pues en la creación. Amén. Eso estaba pensando yo hace rato, unas 2 semanas pensé, como muchas veces yo había dicho, qué lindo sería irme, que el Señor nos pudiera trasladar al pasado, ¿verdad? O al futuro. Y yo pensaba muchas veces, mejor al pasado, ¿verdad? Porque en el pasado, como el dicho dice, ¿verdad? Hasta el tuerto es rey en una tierra de ciegos, ¿verdad? Entonces, regresar al pasado, tú conoces muchas cosas y los demás están ignorantes de todo eso, sí. Pero de repente vino a la mente, ¿y si me da una infección? ¿De dónde saco antibiótico? No sé hacer antibiótico, ¿verdad? Ok, entonces dije, no, mejor no me voy al pasado, mejor al futuro. Ok, entonces mire, el día 7, ese día no se ha cumplido, ¿verdad? Los primeros 6 días ya están cumplidos, ¿verdad? Según los días de la creación y lo que pasó en esos días, pero el día 7 no está cumplido todavía, porque es cuando dice la Biblia que Dios descansó. Es el Shabbat, el día de reposo, del día 6000 al día 7000, que está por comenzar. Todavía estamos esperando su cumplimiento. Pero mire, Hebreos 4, verso 8 dice así: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, ¿verdad? Está hablando de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, Josué metió a la tierra prometida al pueblo de Israel, pero eso solo fue una figura, no fue el cumplimiento del reposo, que es lo que es la tierra de Canaán, es la tierra del reposo. Pero hermanos, es en el 7º día, que está por comenzar de aquí a poquitos años, en que vendrá ese reposo que el Señor dice que queda aún un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Y por eso es que hay tantas profecías sobre el día del Señor. Y esas tenemos que verlas a la luz de este principio de 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Amén. Hermanos, hay muchas cosas en la Biblia y usted y yo los hemos visto por años, hemos oído de eso, ¿verdad? Por ejemplo, el número 7 en la Biblia está por todos lados y siempre señala al reino, siempre señala a ese día donde será el día del reposo del Señor, donde será el día de la victoria, donde será el día de la resurrección, donde será el día que ya no habrá maldad, hermano, donde Satanás será atado. O sea, el número 7 está por todos lados, ¿verdad? Está el número 3 también, el número 2, el número 40. Son números muy importantes en la Biblia. El número 120. Son números importantes que están por toda la Biblia, y cuando los leemos no debemos pensar que no tiene nada que ver. No, cuando el Señor, el Espíritu Santo pone un número en las Escrituras, tiene su razón de estar ahí. Amén. Como nuestro hermano pastor hablaba de el templo que aparece en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Y que está lleno de números, ¿verdad? Que tantos codos de ancho, que tantos codos de alto, y etcétera. Y uno le da vuelta a la cabeza leyendo eso, no sabe ni qué está leyendo. Máxime si no tiene ni un concepto. Hay gente que no sabe lo que es un dintel. Hay gente que no sabe lo que es un poste, un umbral, un capitel.
¿Sabe usted qué es un capitel? Está en la Biblia. Mucho menos va a saber que dice que del umbral era tanto de ancho, ¿verdad? Entonces está uno, pero decía nuestro pastor, qué lindo va a ser cuando podamos ver que todos esos números que están ahí tienen una explicación y un cumplimiento, ¿verdad? Entonces en esta tarde solo estamos viendo a la luz de 6 días de la creación y un 7º día de reposo, basándonos en el principio de un año es como 1000, como un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Porque también hay otro principio que es el Señor divide todo eso, esos 7000 años los divide en jubileos, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes los jubileos? Jubileos eran 7 años, 7 semanas de años, ¿verdad? Entonces era 7 por 7, 49 años. Y después de cada 49 años, el año siguiente era el año 50, ese era el año de jubileo, ese era el año de descanso, de hacer descansar la tierra. Entonces, esos 6000 años el Señor los divide en jubileos. Y al dividirlo encontramos que los 2000 años de Jesús morir en la cruz al día de su venida, esos 2000 años son 40 jubileos, ¿verdad? Y esos 40 jubileos nos está hablando de los 40 años que Israel pasó en el desierto. Son los mismos 2000 años, son los mismos 40 años en el desierto. O sea, hay muchas cosas bien lindas en la Biblia, hermanos. Pero le estoy compartiendo todo eso para que suplicar que captemos que no es suficiente saberlo aquí, pero necesitamos entenderlo. Y después pedirle al Señor que en su misericordia lo grabe aquí. Amén. Y saber y decir, Señor, ya están terminando los 2000 años. Señor, gracias, ya está tu venida a la puerta. ¿Entienden? O Señor, ya están terminando los 40 jubileos, ¿verdad? Que son los 40 años en el desierto. Ya vamos a entrar a cruzar el Jordán. Ya mero lo vamos a cruzar. Estamos en el último jubileo, que eran 50 años, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, solo viendo, según el principio de un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Usted y yo ya hemos leído esto. Por años hemos creído esto. Al menos yo lo he leído y lo he creído por años. Usted no sé. Oseas 6, capítulo 6, verso 2. Dice ahí en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 2, dice, nos dará vida después de 2 días. ¿Qué es? 2000 años, ¿verdad? Nos dará vida después de 2000 años. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. O sea, si no tuviéramos el principio de un día como 1000 años, no entenderíamos esto. ¿Qué está diciendo aquí? Después de 2 días y en el tercer día nos resucitará a nosotros y viviremos delante de Él. No tiene sentido, no lo podríamos captar. Pero a la luz del principio que estamos mencionando, lo podemos leer de esa manera. Después de 2000 años, en el tercer año, en el séptimo día, ¿verdad? Que es el tercero, nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Es lindo, ¿no? ¿Entenderlo o no, hermanos? Josué capítulo 3, verso 3. Otro ejemplo. Después de los 40 años en el desierto, que es al final de los 2000 años, ¿verdad? Dice que Josué van a cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Que el cumplimiento de entrar a la tierra prometida es el año 7. O sea, el día 7, que es el milenio, el que está por comenzar, los últimos 1000 años. ¿Sí lo estamos captando, hermanos, o alguien está que ya se perdió? ¿Estamos bien? Entonces aquí en Josué 3, están a punto de cruzar el Jordán entonces y dice allí, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El arca del pacto, lo vimos el domingo pasado, es Cristo Jesús también. El arca del pacto representa a Jesucristo. La misma presencia de Dios, la plenitud de Dios está en él.
Dice el verso 4, que ellos dicen que marcharéis en pos del arca, en pos de Jesús, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero dice, entre vosotros y el arca, ya con las figuras traducidas, entre nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia y Jesucristo, haya distancia como de 2000 codos, dice. No os acercaréis a ella. Amén. Otra vez es una figura de que Jesús viene, Él es el arca, pero nos lleva a una distancia de 2000 años para nosotros también cruzar la tierra al reposo, ¿verdad? A la tierra prometida. Juan 11, hay otro ejemplo de esto. Juan 11, verso 6. Es respecto a la resurrección de Lázaro. Llegaron a decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Verso 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Otra vez, hermanos, el Espíritu Santo no pone números solo al azar. Lo que Jesús hacía, recuerda, yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Vas a quedarte 2 días, porque esos 2 días son importantes. Son una figura que no puede quebrarse, porque tú estás a punto de ir a resucitar a Lázaro, y la resurrección es el 7º día, que es a la final trompeta, ¿o no, hermanos? Entonces, es lo que está diciendo ahí. El Señor se quedó 2 días, dice, más en el lugar donde estaba. Verso 7. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Otra vez. Eso es bien, bien significativo, ¿no? En el entender lo que está profetizándose aquí. Porque el Señor se queda 2 días donde está, porque Él no estaba allí. Él no está aquí, Él está en el cielo, se fue, ¿recuerdan? Entonces, después de 2 días, el Señor dice: vamos otra vez a Judea otra vez. Él ya estuvo, Él viene otra vez. Es bien impresionante, ¿no? ¿Por qué puso ahí otra vez? Amén. Porque Él va a venir otra vez. ¿Y cuál va a ser el resultado de cuando Él venga otra vez? Resurrección de entre los muertos, que fue lo que pasó en la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Se quedó 2 días, llega al 3er día la resurrección. Amén. ¿Cuántos creen esas cosas, hermanos? Ahorita estamos al mero final de esos 2 días en que Jesús se fue y sabe que Lázaro está enfermo, ¿verdad? Como cantamos: Señor, sácanos de esta cautividad. Si tú no vienes, la niña de tus ojos morirá, Señor. ¿Verdad que cantamos eso, hermanos? La niña de tus ojos morirá. Señor, ten misericordia, ven. Termina Apocalipsis diciendo: el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor. María y Marta estaban con ese anhelo: ven, Señor, mira, se está muriendo. Y murió. Pero el Señor llega al 3er día, otra vez llega y resucita a Lázaro. Amén. Mateo 17 es cuando el Señor se transfigura, ¿verdad? La transfiguración se llama ese párrafo, ese pasaje de la Escritura en Mateo 17. Pero dice allí en Mateo 17, lo primerito que dice, ¿verdad? Después de 6 días, dice. ¿Cómo debemos leerlo? Después de 6000 años, ¿o no? Porque otra vez no está de balde ahí después de 6 días. Ay, sí, pongamos 6 días, pongamos 4, pongamos 3, pongamos 8. No, el Espíritu Santo sabe por qué está poniendo el Señor 6 días. Entonces dice: y 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, ¿recuerda? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Amén. Lo que está diciéndonos es que después de 6000 años, hermanos,
veremos su venida gloriosa. Lo que el apóstol Pablo habla, ¿verdad? De que el Señor vendrá. Lo que Zacarías menciona, que el Señor descenderá y pondrá su pie en el monte de los olivos, ¿verdad? El Señor glorioso, lo que Apocalipsis menciona, montado en un caballo blanco, glorioso, resucitado, después de 6,000 años. Es otro cumplimiento ahí. Job en el capítulo 5 de Job, dice algo muy interesante que si no fuera por este principio bíblico, tampoco entenderíamos, pero dice en el verso 19 de Job 5, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el 7º día, hermano, es cuando seremos librados. Es lo que dice ahí, en la 7ª no te tocará el mal. El 7º día, el Señor habrá librado a su pueblo, ¿verdad? Será un tiempo de regocijo glorioso en que no vamos a encontrarlos porque el Señor habrá limpiado la tierra. Amén, hermanos. Uno último, ya estamos terminando. Uno último en Lucas 13. Cuando le dicen a Jesús que llegaron unos fariseos y le dijeron a Jesús, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Según ellos, Jesús iba a asustar, iba a salir corriendo, ¿verdad? Pero el Señor no le tuvo miedo a Herodes porque él sabía que Herodes era un zorro, ¿verdad? Le dijo, vayan y díganle a ese zorro, dice, ¿verdad? Y un zorro no es algo de qué temerle, ¿verdad? Es un animalito muy pequeño, pero que hace mucho daño con astucia, ¿verdad? Entonces el Señor no le tuvo miedo y le dice, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana. Estoy en Lucas 13, el verso 31. Y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día completo mi obra. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire, el Señor mismo agrega ahí en el contexto que 2 días y en el tercer día terminará su obra, dice, ¿verdad? 2000 años y en el tercer día, en el milenio, cuando empiece el tercer día, que es el 7º día de la creación, termina su obra. Amén. Por eso lo hemos visto, ¿verdad? Hay 7 fiestas, hay 7 hombres de fe, hay 7 pasos en el tabernáculo, y todas esas figuras de 7 encajan perfectamente con los mismos 7,000 años y con las mismas 7 días de la creación. La Biblia es preciosísima, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermano, tal vez tú estás dudando todavía en tu mente, pero es que no puede ser que ya para el 2030, ya, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si el Señor dijo, si está escrito ahí, ¿verdad? Puede que algunas cosas no las estemos viendo exactamente como es, pero en base a tanta evidencia, hermano. Hemos visto que aquí en este mundo, por una evidencia meten a alguien a la cárcel por asesinato, ¿verdad? Y el juez y el jurado lo dan el veredicto culpable y lo meten a la cárcel, cadena perpetua, por una evidencia, porque encontraron allí algo que era de él, ¿verdad? Y nosotros tenemos aquí, hoy solo leí unas pocas, leímos evidencias que el Señor está diciéndonos que después de 6,000 años es el día de la venida del reino de Dios.
Pasajes que nos está diciendo que después de 2000 años es la venida del que dijo: me voy, pero voy a regresar. Y así como me fui, voy a volver. Amén. Hermanos, pidámosle al Señor en esta tarde, pongámonos de pie, pidámosle al Señor, hermanos, que toda esa información se haga vida en nuestros corazones, hermanos. Amén. Yo te invito, hermano, a que cierres tus ojos y hay muchos pasajes más, ¿verdad? Muchísimos. El Señor lo ha estado anunciando desde Génesis hasta por la ley, por los profetas, por años. Y luego viene el Señor Jesús y lo vuelve a hablar, lo menciona en los evangelios. Y después viene Pablo y Pedro, los discípulos escribieron sus cartas, otra vez hablándonos de lo mismo. Pero oh, hermanos, cuánto de todo eso está aquí en nuestro corazón y lo creemos fervientemente, lo creemos de verdad. Como hay un coro que dice, ¿verdad? Te creo, Jesús, dice, ¿verdad? Te creo, Jesús. ¿Tú le crees a Jesús, hermano? ¿Le crees a Jesús? Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor.